En 1940, de hecho, se publica la ley contra la masonería y el comunismo. Bueno, Franco estaba muy obsesionado con los masones y con los comunistas. Consideraba que, en la práctica consideraba, y así se establece en la ley contra la masonería y el comunismo, que todo aquel que se posicionara en contra de la dictadura de Franco, pues era comunista o era masón. Es decir, que la ley contra la masonería y el comunismo no solamente persigue a masones y a comunistas. Ya sabéis que además los masones, la masonería era muy frecuente en la Europa de la primera mitad del siglo XX, había muchísimos masones. Los masones eran librepensadores y las organizaciones masónicas eran organizaciones que existían desde hacía siglos en las que librepensadores intelectuales pues se reunían para debatir de sus cosas, ¿no? Sobre ciencia, sobre literatura, sobre poesía, ¿no? Bueno, pues estas organizaciones masónicas, claro, que la mayor parte de ellas apoyaron a la República, pues son reprimidas y bueno, y Franco acaba con la masonería en España, ¿no? Eh, pero la ley contra la masonería y el comunismo persigue a cualquier persona, sea de izquierdas o de derechas, que haya apoyado a la República Democrática durante la guerra. De hecho, muchos diputados del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux son perseguidos. Y esta gente eran republicanos, sí, pero republicanos de derechas, ¿no? Que algunos de ellos incluso apoyaron el golpe de Franco, llegaron a apoyar el golpe de Franco. Bueno, pues todo lo que oliera a república, todo lo que oliera a liberalismo, todo lo que oliera a libre pensamiento, pues fue perseguido por esta ley para la represión de la masonería y el comunismo. Eh, Además, España, la España de Franco, terminada la Segunda Guerra Mundial, padece un extraordinario aislamiento exterior. Las potencias vencedoras en la guerra, las democracias, no quieren saber nada de la España de Franco. Se funda la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, y a la España de Franco no se la deja entrar en la ONU. A partir de los años 50, Franco consigue romper este aislamiento exterior. En 1953, Franco firma con Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, el famoso pacto bilateral entre España y Estados Unidos. Mediante este pacto bilateral comienza una alianza entre la España de Franco y los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tras la Segunda Guerra Mundial, recordad que el mundo se divide en dos bloques: el bloque capitalista democrático y el bloque comunista. Entonces, como Franco, desde el primer momento, se dio a conocer como un baluarte contrario al comunismo, los estadounidenses consideran que Franco, a pesar de que es una dictadura tremenda, pues la dictadura de Franco les puede ayudar en la lucha que tenían en mente los estadounidenses a principios de los años 50, que ya era la lucha contra la Unión Soviética, la lucha contra el bloque comunista. Por lo tanto, Franco, que es un dictador que a principios de los años 50 es una especie de fósil de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Empieza a ser apoyado por la potencia más importante del mundo capitalista, por los Estados Unidos, precisamente porque les da seguridad a los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, frente al comunismo. Por lo tanto, se firman los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos en 1953, y esto permitirá a Franco poder entrar en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, años después. Además, Estados Unidos pues aporta pues una serie de ayudas económicas, sobre todo alimenticias, ¿no? Porque en España la situación era terrible con las cartillas de racionamiento y con el régimen de la autarquía, el desastre económico provocado por la guerra y por la política económica que sigue Franco durante la posguerra. Y entonces, de hecho, coincide el pacto bilateral con Estados Unidos en 1953 con el final de las cartillas de racionamiento y empieza a aliviarse un poquito la situación de las familias, ¿no? Empieza a llegar algo de más comida, empieza a llegar alimentos, algunas ayudas por parte de la potencia norteamericana. A cambio, Franco pues permite a Estados Unidos la instalación de una serie de bases militares del ejército norteamericano en territorio español. La base de Rota, la base de Morón, son bases militares que tienen los estadounidenses dentro del territorio español, ¿no? Gracias a este pacto bilateral con Franco. Bien, en 1951 se produce la primera reacción popular en contra de la dictadura de Franco.
En 1951 se produce la famosa huelga de tranvías en Barcelona. Y es que el pueblo de Barcelona, durante unos cuantos días, renuncia a tomar el tranvía, precisamente en protesta por la gestión de la Compañía Pública de Tranvías en Barcelona, porque habían subido los precios del billete de tranvía y en protesta contra el régimen, contra la dictadura de Franco. Anteriormente había habido otras formas de oposición al régimen de Franco. Vamos a ver, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas democráticas están liberando Francia, concretamente en el mes de octubre de 1944, en torno al Partido Comunista de España en Francia, se forma una gran alianza de todos los partidos favorables a la democracia en España, la Unión Nacional Española, y se forma un gran ejército de soldados españoles republicanos que han estado luchando en Francia contra los nazis, que han liberado, por ejemplo, la ciudad de Toulouse, y ese ejército, el ejército de la Unión Nacional Española, donde hay pues muchísimos militantes comunistas, entran en octubre de 1944 en el Valle de Arán, en Cataluña, y invaden el Valle de Arán durante una semana. Bueno, pues este es el comienzo de la lucha guerrillera dirigida por los comunistas españoles y por otras fuerzas políticas partidarias de la democracia en España. Este es el comienzo del llamado maquis. Los maquis eran los guerrilleros españoles que estaban en el monte luchando contra la dictadura de Franco. Entonces, no solamente en el norte, en el Valle de Arán, surgieron maquis, surgieron guerrillas españolas en contra de la dictadura de Franco en distintos puntos de la península ibérica. Años después, el Partido Comunista de España, que era el partido que sostenía esta lucha de guerrillas, decidió acabar con la lucha de guerrillas, acabar con los maquis, considerando que, bueno, que era una estrategia equivocada porque los guerrilleros pues estaban en el monte pegando tiros, pero aquí de lo que se trataba era de intentar convencer a la sociedad civil española de que había que encontrar maneras de presionar a la dictadura para acabar con ella y para formar un régimen democrático que se homologara a las democracias europeas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a partir de principios de los años 50, deja de haber maquis, deja de haber guerrillas en los montes y concretamente en 1956 el Partido Comunista de España aprueba una estrategia para luchar contra la dictadura de Franco, que es la famosa estrategia de reconciliación nacional. Esta estrategia es aprobada por el Partido Comunista de España en 1956 para luchar contra el franquismo y construir una democracia en España. Esta estrategia es aprobada y al final el concepto reconciliación nacional se toma de ese último discurso de Manuel Azaña que habéis comentado, el famoso discurso de las 3 P's, que dio en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938. En el discurso de las 3 P, Manuel Azaña acaba ese discurso con las palabras paz, piedad, perdón, y lo que intenta es dejarnos un legado intelectual y político a través del cual poder construir una nueva democracia a través del perdón, paz, piedad, perdón, por vías pacíficas, a través del perdón, a través de la concordia. Bueno, pues esa estrategia de reconciliación nacional es adoptada por el Partido Comunista de España en 1956, que lucha clandestinamente en España. Se ha abandonado la lucha de guerrilla, se ha abandonado el maquis y comienzan otras formas de oposición al régimen en las grandes ciudades. De hecho, desde principios de los años 50 había en la ciudad de Madrid un agente del Partido Comunista que es un gran intelectual español que pasó pues la mayor parte de su vida en Francia, aunque en los años 80-90 fue ministro de Cultura aquí en España con la llegada de la democracia. Me estoy refiriendo a Jorge Semprún. Jorge Semprún, que por cierto era nieto de Antonio Maura, aquel político monárquico de principios de siglo, era sobrino de Miguel Maura, el famoso político republicano de derecha. Pues Jorge Semprún era un militante comunista español que además había estado en un campo de concentración nazi durante la Guerra Mundial, en Buchenwald, y sobrevivió al campo de concentración, y que a principios de los años 50 el Partido Comunista envía a Madrid para
unir a, pues, a distintos focos de oposición al régimen de Franco que había en Madrid, unirlos en torno al Partido Comunista y formar una gran oposición contra la dictadura. Entonces Jorge Semprún, sobre todo, tiene contacto en Madrid, siendo agente comunista y luchando clandestinamente contra el régimen de Franco. Jorge Semprún, que se hacía pasar por un personaje ficticio, ¿no? Para que no lo identificaran, Federico Sánchez. Jorge Semprún en Madrid logra unir a los estudiantes de la Universidad Central de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, logra unirlos en torno a esta idea que está promulgando el Partido Comunista de España en los años 50, la idea de la reconciliación nacional. Entonces, Jorge Semprún y otros luchadores por la democracia y por la libertad de los años 50 que se encuentran en entornos intelectuales madrileños, en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, en el Madrid de la época, Jorge Semprún y otros intelectuales como por ejemplo Enrique Múgica, Javier Pradera, que posteriormente dirigió el diario El País durante la democracia, ¿no? Bueno, pues distintos jóvenes intelectuales como Semprún y otros logran organizar en 1956 una gran algarada, una gran protesta universitaria en Madrid contra el régimen. Bueno, tras la huelga de tranvías del año 51 en Barcelona, en 1956 los estudiantes madrileños organizan una serie de movilizaciones en la Universidad Complutense de Madrid en contra de la dictadura. Y firman un manifiesto, el famoso manifiesto de la primavera de 1956, en el que dicen que ellos, esos estudiantes, hijos de los vencedores en la guerra e hijos de los vencidos, quieren reconstruir España construyendo una nueva democracia en la que la concordia sea posible, en la que la reconciliación sea posible. Bueno, pues esta estrategia de reconciliación nacional defendida por el Partido Comunista, que fue el legado de Manuel Azaña en su último discurso importante, el discurso de las 3P, esta estrategia de reconciliación nacional empezó a adquirir forma entre los jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos hijos de familias de derechas, que eran las que tenían dinero para enviar a sus hijos a la universidad, que habían vencido en la guerra. Bueno, pues estos estudiantes comienzan a militar en el entorno del Partido Comunista, defendiendo esa idea de crear una nueva democracia en clave de reconciliación nacional. Esto es muy importante porque la palabra concordia y la palabra reconciliación nacional serán palabras claves durante la transición democrática, durante la construcción de nuestra actual democracia en los años 70. Ya en los años 50 se empieza a hablar de esto. Bien, a finales de los años 50 llega al gobierno de Franco pues una serie de políticos muy distintos a quienes hasta ese momento habían gobernado la dictadura. Me estoy refiriendo a los famosos tecnócratas. ¿Quiénes eran estos tecnócratas? Bueno, estos tecnócratas estaban capitaneados por Laureano López Rodó. Les apoya para llegar al poder el almirante Luis Carrero Blanco, que era pues la mano derecha de Franco en el gobierno. Y estos tecnócratas eran miembros del Opus Dei. El Opus Dei es una organización católica muy elitista, en torno a la cual, pues bueno, mucha gente con estudios muy preparada y muy católica, pues se reúne para, bueno, pues para desarrollar debates, para hacer que sus ideas influyan en la sociedad en la que viven. Bueno, pues estos miembros del Opus Dei llegan al gobierno, algunos de ellos, y se constituye el famoso grupo de los tecnócratas. Serán una serie de ministros que van a promover a partir del año 1959 una serie de reformas económicas gracias a las cuales España abandona esa política de los primeros 20 años de dictadura, esa política de la autarquía. Franco no quería oír hablar de liberalismo, pero ni en lo político ni en lo económico. La palabra es que le daba dolor de cabeza. Por lo tanto, al plan económico de reforma mediante el cual los tecnócratas del Opus Dei, que ya están en el gobierno en 1959, a ese plan económico mediante el cual desarrollan una serie de transformaciones profundas en la economía española,
Ese plan, que en el fondo consiste en una liberalización de la economía, no se le llama plan de liberalización, porque la propia palabra ya suponía un problema para Franco, pero se le llama plan de estabilización. El plan de estabilización inaugura una política de desarrollismo a partir de 1959, mediante la cual la economía española empieza a levantar cabeza, abandona los postulados propios de la autarquía del primer franquismo, y en la economía española pues se desarrollan una serie de transformaciones que hacen que España, la España de la época, la España de Franco, durante los años 60, integrada en un contexto económico internacional muy favorable, porque recordad que las potencias capitalistas en los años 60 están viviendo la edad de oro del capitalismo, los 30 gloriosos, las democracias capitalistas que han ganado la guerra mundial gracias a los planes Marshall. Aquí no vimos nada de eso porque teníamos la dictadura de Franco, pero gracias a los planes Marshall y a la cooperación económica a nivel internacional, las democracias capitalistas que habían ganado la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, Francia, Gran Bretaña, Italia, estaban teniendo unos índices de crecimiento económico altísimos. Las democracias capitalistas europeas durante los años de posguerra están creciendo anualmente a en torno al 6-7% de crecimiento del PIB anual. En España, sin embargo, la economía en la misma época estaba destrozada. Bueno, pues este plan de estabilización, esta liberalización económica, estas reformas económicas que proponen los tecnócratas del Opus Dei desde el gobierno a partir de 1959, hacen que la España de Franco pueda participar en menor medida, pero que pueda participar de ese enorme crecimiento económico del que disfrutaban las democracias capitalistas que estaban cooperando a nivel internacional e integradas en el sistema de Bretton Woods. ¿Os acordáis, no? Entonces, poco a poco, España, a lo largo de los años 60, comienza a industrializarse y comienza a participar de ese contexto internacional tan favorable, de crecimiento tan continuado, ya digo, de una media del 6% de crecimiento del PIB anual que tenían las democracias europeas. España, pues, no llega a la situación de bienestar social y económico de las democracias europeas, pero durante los años 60 comienza a participar de ese desarrollo económico, ¿no? Bueno, pues se abre una nueva etapa de la dictadura de Franco, por tanto, a partir de principios de los años 60, de la que vamos a hablar a continuación.